Las estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Por Howard Gardner. 1992. Primera parte. Antecedentes. Página 27 a 28. P1C2S2. Sección 2. Psicología propiamente dicha. Los esfuerzos por establecer la psicología como ciencia comenzaron en serio en la segunda mitad del siglo XIX, cuando estudiosos como Wilhelm Wundt en Alemania y William James en Estados Unidos, proporcionaron una razón fundamental y abrieron el camino. Debido a que la historia de la psicología precientífica estaba más enredada con la filosofía que con la medicina, y que los primeros psicólogos estaban ansiosos por definir su disciplina como algo distinto de la fisiología y la neurología, había relativamente poca relación entre la nueva clase de psicólogos y los individuos que estaban realizando experimentos con el cerebro humano. Quizá el resultado fue que las categorías mentales que interesaban a los psicólogos quedaron alejadas con respecto a las que habían atraído a los estudiosos del cerebro. En vez de pensar, como Gall y su frenología, en términos de contenidos mentales particulares, como el idioma, música o diversas formas de percepción visual, los psicólogos buscaron, y lo han seguido haciendo, las leyes de amplias facultades mentales horizontales, habilidades como la memoria, percepción, atención, asociación, aprendizaje. Se consideraba que estas facultades operaban en forma equivalente, de hecho, ciegamente, a través de diversos contenidos, en forma independiente de la modalidad sensorial específica o del tipo de contenido de ideación involucrado en el dominio. De hecho, esa obra prosigue hasta la fecha y establece en grado notable poca relación con hallazgos que emanan de las ciencias cerebrales. Así, una de las ramas de la psicología científica ha buscado las leyes más generales del conocimiento humano, lo que en la actualidad se podría llamar los principios del procesamiento de información humano. Un área igualmente vigorosa de estudio ha buscado diferencias individuales, el perfil distintivo de las capacidades, e incapacidades, en los individuos. El polígrafo inglés Sir Francis Galton fue determinante en la proposición de este campo de la investigación hace un siglo. Dado su interés particular en el talento, eminencia y otras formas del logro, Galton elaboró métodos estadísticos que permitían clasificar a los seres humanos en términos de sus poderes físico e intelectual y correlacionar esas medidas entre sí. Estos instrumentos le permitieron verificar un supuesto vínculo entre el linaje genealógico y el logro profesional. De hecho, si uno quisiera medir a los individuos, se necesitarían muchas dimensiones y pruebas para la medición y comparación. Solo era cuestión de tiempo para que los psicólogos prepararan diversas pruebas y comenzaran a clasificar a los seres humanos comparando los desempeños en estas medidas. Al principio, la sabiduría prevaleciente afirmaba que se podían estimar los poderes del intelecto en forma adecuada mediante diversas tareas de discriminación sensorial, por ejemplo, la habilidad para distinguir entre luces, pesos, tonos. De hecho, Galton creía que se podría caracterizar a los individuos más refinados y educados por sus capacidades sensoriales especialmente agudas. Pero poco a poco, por una serie de razones, la comunidad científica concluyó que se tendrían que buscar de manera preferente capacidades más complejas o molares, como las que involucran el lenguaje y la abstracción, si se quería tener una evaluación más exacta de los poderes intelectuales humanos. El principal investigador en esta área fue el francés Alfred Binet. A principios del siglo XX, con su colega Théodore Simon, Binet diseñó las primeras pruebas de inteligencia para poder identificar a niños retardados y colocar a otros niños en sus niveles apropiados. Dentro de la comunidad científica y la sociedad en general, la conmoción acerca de la prueba de la inteligencia fue al menos tan pronunciada como el entusiasmo por la frenología de casi un siglo atrás, pero se prolongó durante mucho más tiempo. Pronto estuvieron disponibles las tareas y pruebas para su uso general, la manía por valorar a la gente para fines específicos, escolares,
militares, ocupaciones en las organizaciones industriales, e incluso la compañía social, alimentó las emociones relativas a la prueba de inteligencias. Al menos, hasta años recientes la mayoría de los psicólogos estaban de acuerdo con la valoración de que la prueba de la inteligencia constituía el máximo logro de la psicología, su principal pretensión a la utilidad social, y un importante descubrimiento científico por derecho propio. Incluso hubieran aplaudido la conclusión del psicólogo británico H.J. Eysenck en el sentido de que el concepto de la inteligencia constituye un verdadero paradigma científico en el sentido kuhniano. La narración que describe el surgimiento de la prueba del coeficiente intelectual y los diversos debates que han tenido lugar alrededor de esta han sido repetidos tantas veces que me siento relevado de la necesidad de referir otra vez todos los detalles. La mayoría de los académicos de la psicología, y casi todos fuera del campo, están convencidos de que ha sido excesivo el entusiasmo por las pruebas de inteligencia, y que los propios instrumentos y los usos a los que se pueden, y deben, aplicar tienen muchas limitaciones. Entre otras consideraciones, definitivamente las tareas se inclinan en favor de los individuos que están acostumbrados a realizar pruebas con lápiz y papel, con respuestas claramente delineadas. Como ya he señalado, las pruebas tienen poder predictivo acerca del éxito en la escuela, pero hasta cierto punto poseen poco poder predictivo fuera del contexto escolar, en especial cuando se han tomado en cuenta factores más poderosos como los antecedentes sociales y económicos. Durante las últimas décadas se ha suscitado mucha expectación acerca de la posibilidad de que el coeficiente intelectual sea hereditario, y si bien unas cuantas autoridades llegarían al extremo de aseverar que de ninguna manera se hereda el coeficiente intelectual, se han desacreditado las afirmaciones que se refieren a la naturaleza hereditaria entre las razas y dentro de ellas. Sin embargo, aquí debe revisarse brevemente un debate antiguo en relación con la prueba de la inteligencia. Por una parte, se encuentran quienes están influidos por el psicólogo de la educación, el inglés Charles Spearman, a quien llamo erizo, y que creen en la existencia de G, un factor general supeditante de la inteligencia que se mide con todas las tareas en una prueba de inteligencia. Por otra parte, están quienes apoyan al psicométrico norteamericano, Zorra, L. Thurston, que cree en la existencia de un pequeño conjunto de facultades mentales primarias que tienen relativa independencia entre sí, y que se miden con distintas tareas. De hecho, Thurston nombró 7 de esos factores: comprensión verbal, fluidez numérica, visualización espacial, memoria asociativa, rapidez perceptual y razonamiento. Otros estudiosos que no son citados con tanta frecuencia mencionan un número mucho más alto de factores independientes. Lo que es más importante recalcar es que ninguno de los dos lados ha podido tomar la delantera. Esto se debe a que la naturaleza de las cuestiones que rodean la interpretación de las calificaciones de la inteligencia es matemática y no susceptible a la resolución empírica. Por tanto, dado el mismo conjunto de datos, empleando un conjunto de procedimientos analíticos de factores, es posible obtener un cuadro que apoye la idea del factor G, empleando otro método igualmente válido de análisis estadístico, es posible apoyar la noción de una familia de habilidades mentales relativamente discretas. Como lo demostró Stephen Jay Gould en su libro reciente The Mismeasure of Man, la medida equivocada del hombre, ninguna de estas medidas matemáticas contiene nada intrínsecamente superior. En cuanto a la interpretación de las pruebas de inteligencia, encaramos más un asunto de gusto o preferencia que uno sobre el que se pueda llegar a una conclusión científica. Página 28. Comentario de TV. Los exámenes psicométricos reclaman una educación previa, conocimientos previos, pero al ser exámenes sobre eventos muertos, no indican con qué fluidez un ser humano se ha de mover en un contexto delimitado. ¿Qué tanta inteligencia se requiere para ser un humano exitoso? Entonces,
Los exámenes psicométricos vienen a ser una extensión de la frenología, ya no en la forma de la cabeza, sino en el aprobar un examen de enunciados abstractos. Un ser humano puede pasarse un año practicando en la forma de resolver los exámenes psicométricos, adquirir habilidad para responder a unas preguntas, que todas degeneran en el mismo tipo. Resuelve todo en forma satisfactoria y dicen que ya es alguien aceptable. Con un poco de talento y una práctica hasta al punto de morir, día tras día, sin descansar, desarrolla la habilidad, la destreza física. Pero, la forma en que el cerebro percibe, está delimitada por la configuración neuronal, apto para algunas cosas, y de bajo rendimiento para otras, lo cual no significa que con base a una prueba, quienes obtienen mayor puntaje, son mejores como seres humanos. Yo puedo pasarme meses y meses practicando para correr 100 metros en 12 segundos. Sigo practicando más y tal vez pueda llegar a recorrer ese trayecto en 10 segundos. ¿Y eso, qué demonios demuestra? Nada. Hace años me dijo un docente que tenía en su arsenal académico un doctorado, que de nada le servía ser tan intelectual, si había lanzado al drenaje su vida matrimonial, enredándose con una alumna y que por eso, había llegado al divorcio. Y que además, por su temperamento explosivo, tenía relaciones humanas tirantes con otras personas. Así que un examen psicométrico para medir el coeficiente intelectual, no indica que se cuente con inteligencia general, para desenvolverse en un entorno natural. Tal como dijo un mecánico automotriz anciano, hay que aprender cuál tuerca apretar, qué tipo de herramienta usar para golpear, un mazo de madera o uno de hierro. Eso estaba bien, cuando de pronto vi, que con los dientes quitaba la corcholata de una cerveza. Al convivir con humanos, uno tiene que aprender a armonizar con ellos, no solo con coeficiente intelectual, sino con inteligencia natural, emocional o social. Es claro, que los exámenes psicométricos no deben menospreciarse, ya que solo son un indicador de tantos que hay. Si quiero aplicar para una área determinada, es normal que debo tener habilidades para eso. Los valores, como seres humanos que somos, no se aprenden de memoria, se llevan a la práctica. Jabatot.